sesión de trabajo de este día lunes. Sean bienvenidos a quienes se han pronunciado en el chat también, mi estimado Aldo, Cindy, Jennifer, Diego, Anabela, sean bienvenidos a ustedes, mi estimado Armando, bienvenido, buenas tardes a todos y bendecida semana también para ustedes, estimada Carla. Bienvenidos a todos ustedes, jóvenes, a los ya más de 100 que estamos conectados para tratar el tema que nos corresponde el día de hoy. Gracias, mi estimado Josué, no tenga pena que aquí hacemos la grabación correspondiente. Buenas noches, Josué Méndez, bienvenidos a todos, jóvenes, y si gustan vamos entonces a entrar en materia, dado que son ya de las últimas clases que nos quedan, previo al examen final y concluir el semestre respectivo. Bueno, vamos a dar inicio, jóvenes, el día de hoy. Solo voy a iniciar la grabación para que les quede constancia de lo que platiquemos el día de hoy. Recording in progress. Bueno, en la clase pasada terminamos de ver lo que era la fase de conciliación. Se recordarán ustedes que vimos lo que era la fase de conciliación. Y ahorita nos corresponde continuar con el tema de la huelga. Nos corresponde ver el tema de la huelga, el siguiente paso o el paso posterior a culminar con la etapa de conciliación. Bueno, recapitulamos rapidito. Se recuerdan que el conflicto inicia en una etapa de negociación extrajudicial denominada el arreglo directo o la vía directa. De no llegarse a un acuerdo en alguna de esas fases extrajudiciales, pues ya da la posibilidad de que la parte interesada plantee el conflicto colectivo de carácter económico-social. Se recordarán que es una fase cuyas incidencias transcurren en un plazo no mayor de 15 días. Y vimos en la última sesión que el Tribunal de Conciliación puede en determinados casos incluso fijar una segunda audiencia de conciliación, ¿sí? Si no hubiera arreglo en la primera audiencia, tiene la facultad, lo vimos la semana pasada, dentro del plazo de 48 horas siguiente, repetir el proceso de escuchar a las partes dentro del conflicto y proponer nuevamente fórmulas ecuánimes para la solución de conflictos. Bueno, vimos que culmina la participación del Tribunal de Conciliación, dado el caso de que no hubiera arreglo. Se suscribe un informe respectivo que se envía a la Inspección General de Trabajo y queda documentado pues el pliego de recomendaciones que ellos emitieron en cada una de las pautas que estuvieran en conflicto. Bueno, al terminar la fase de conciliación nos vamos a encontrar que pueden haber dos caminos. El primero de ellas, que es el que vamos a ver el día de hoy, que es buscar propiamente la declaratoria de legalidad y justicia de la huelga, o en su caso, declaratoria de legalidad y justicia del paro en el caso de los patronos, que es un tema prácticamente nulo, sin aplicación dentro del derecho guatemalteco. O la segunda opción es que tengan que acudir al arbitraje por mutuo acuerdo de las partes o en algunos casos acudir al arbitraje de manera obligatoria. Bueno, hoy vamos a ver el camino, ¿sí? En el cual se decide buscar la huelga. En el caso de los trabajadores se decide buscar la huelga y en el caso de los patronos el paro, pero reitero, siempre nos enfocamos más del lado de los trabajadores en virtud que los temas laborales, les he dicho, realmente desde la parte patronal tienen prácticamente cero aplicación en la legislación guatemalteca. Bueno, situémonos entonces en nuestro artículo 394, ¿sí? Para que tengan por favor a la mano el artículo 394. Bueno, aquí estamos ya frente al tema de buscar, reitero, la huelga, que es básicamente el brazo derecho del conflicto colectivo de carácter económico-social. La huelga es la herramienta por excelencia que tienen los trabajadores para forzar al empleador a que mejore las condiciones de trabajo, ¿sí? A que haya una mejor o que sean las prestaciones, las remuneraciones y las condiciones de trabajo en general sean mejores a las que se tienen actualmente. Entonces,
Concluida la conciliación, se abre entonces esta posibilidad de poder acudir a la huelga. Vámonos entonces al artículo 394 y vamos a dar lectura, siempre atentos con los plazos que nos da la ley. Nos establece aquí, en caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, ojo con ese plazo, de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. Vean pues, interesante. Fracasa la conciliación y a partir de que se clausura esa etapa de conciliación y el Tribunal de Conciliación emite su informe respectivo, a partir de ese momento hay 24 horas, ojo con ese plazo, 24 horas, dice aquí, para que cualquiera de los delegados, es decir, supongamos que si era un sindicato y está representado por 3 representantes del comité ejecutivo, no es necesario que los 3 integrantes soliciten al juez que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga. Con uno solo que lo haga, se da por válido, ¿sí? Vean bien el 394. Dentro de las 24 horas, basta con que un integrante de los delegados de ese comité ad hoc, en el caso de coaliciones, o en el comité ejecutivo, los representantes del comité ejecutivo, en el caso de sindicatos, con uno de ellos que solicite la legalidad de la huelga, que el juez se pronuncie sobre la legalidad de la huelga, es más que suficiente. Si ustedes ven acá, se dan cuenta en el artículo 394, vamos a ver que no existe un trámite específico, ¿sí? Para que el juez se pronuncie acerca de esa legalidad de la huelga. No nos dice un plazo o un trámite en particular en el cual el juez se deba basar para pronunciarse acerca de la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Es decir, ¿qué deberíamos entonces, qué trámite deberíamos de aplicar aquí entonces, mis estimados amigos, si la ley, si a ustedes dan lectura al 394, no nos establece cuál es el procedimiento? Aquí solo nos dice, vencida la conciliación, tienen 24 horas para solicitarle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, pero no nos da un trámite específico. ¿Qué debiésemos aplicar nosotros entonces? ¿Quién me ayuda aquí? Si no se regula un trámite específico, ¿qué trámite deberíamos de aplicar acá? Incidente, dice Aldo. Excelente, mi estimado Aldo. Entonces, para que por favor le hagan alguna anotación al margen de su código, alguna pequeña anotación al margen de su código, que el trámite respectivo va a ser el de la vía incidental, ¿sí? Recordemos 135, si no mal recuerdo, ley del organismo judicial. Todo trámite que no tenga regulado un procedimiento específico dentro de la ley se regirá por el procedimiento de los incidentes, por la vía incidental. Gracias, mi estimado Aldo. Entonces, esta solicitud de declaratoria de legalidad o ilegalidad ante el juez se va a agotar por la vía de los incidentes. Sigamos con la lectura. El auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambian la calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en el artículo 241 y 246. Fíjense que aquí es interesante que en el segundo párrafo nos dice el auto correspondiente será dictado, pero, ojo ahí, no nos da un plazo dentro del cual el auto tenga que emitirse, ¿sí? Tenga que darse por medio, a través de, el juez tenga un plazo específico para emitir ese auto. No obstante, estamos en el trámite de acuerdo a la vía de los incidentes. Hagan una llamada aquí, mis estimados amigos, al artículo 325 del código. Una llamada al artículo 325 del código. Y ojo con lo que dice acá, el 325. Los decretos
deben dictarse dentro de las 24 horas y los autos dentro de 3 días. Para que puedan hacer, por favor, la relación ahí. Quiere decir que el plazo que el juez tiene después del trámite correspondiente del incidente para resolver el auto que declare la legalidad o la ilegalidad de la huelga es de 3 días, ¿sí? Ojo ahí que puede ser pregunta de examen, ¿sí? Estamos aquí, me dicen si hay dudas o consultas. Bueno, se acaba la conciliación, hay 24 horas, el 325 con el 394. Así es, mi estimada Sara, con el 394, segundo párrafo, en donde habla del auto, ahí hagamos la llamada al 325 para que sepamos que el juez debe emitir el auto en 3 días, dentro del plazo de 3 días. Bueno, reitero, se termina la conciliación, hay 24 horas, ¿sí? Plazo de 24 horas, ojo que es un plazo en horas, para que cualquiera de los delegados, no es necesario que la totalidad de delegados en pleno hagan la solicitud al juez. Cualquiera de los delegados del trabajador o del patrono puede solicitarle al juez que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga o la ilegalidad de la misma, y en el caso de patronos que se pronuncie sobre la legalidad del paro o la ilegalidad del paro. Una figura, reitero, que básicamente que no es utilizada en la legislación guatemalteca. Bueno, entonces estamos frente al primer supuesto. Le pedimos al juez que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga. El primer paso aquí es que el juez determine si la huelga es o no legal. Bueno, vámonos al artículo 239, jóvenes. Artículo 239. Artículo 239. Y vamos a recordar un poco de lo que vimos hace un año en derecho colectivo sustantivo. Y la propia ley nos da la definición de lo que es una huelga legal. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito, ojo que aquí pueden subrayar exclusivo propósito, este es el propósito de la huelga, ¿sí? Lo que les digo, el brazo derecho del conflicto, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Aquí vamos a encontrar entonces la definición de qué es la huelga legal, que nos establece un primer presupuesto que dice que es la suspensión, ¿sí? De los trabajos, dice la suspensión y abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente, por lo menos un grupo de 3 trabajadores, ¿sí? Un grupo de 3 trabajadores, que normalmente este extremo de los 3 trabajadores ya se habrá corroborado desde el momento en que se delega la representación a los trabajadores. Bueno, primer supuesto, artículo 239, ¿sí? Ya vimos suspensión o abandono del trabajo, acordados, mantenidos pacíficamente por un grupo mayor de 3 trabajadores. Pero nos dice, y además cumplir los requisitos que establece el artículo 241. Vean que aquí vamos con puro código. Aquí estamos viendo solo código. Establece, para declarar una huelga legal, los trabajadores deben 2 puntos. A, ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero, que son los supuestos que acabamos de ver. Abandono, suspensión temporal, ejecutados, mantenidos pacíficamente por más de 3 trabajadores. ¿Sí? B, agotar los procedimientos de conciliación. ¿Sí? Ojo que no se puede ir a la huelga si antes no hemos agotado la fase de conciliación. Para que una huelga sea declarada legal, tiene que ser posterior a la culminación de la fase de conciliación. Y 3, que quizá es el requisito que más le va a costar probablemente al juez corroborar, ya que los demás, digamos, son sencillos,
incluso obviamente estando dentro del conflicto, pues al juez ya le consta que se ha agotado la fase de conciliación. Literal C nos dice aquí, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación, ojo, con antelación, al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representan al patrón. Se recuerdan que una de las... se me fue el término, pero se recuerdan que se dictan algunas prevenciones cuando se da el conflicto, lo vimos en el parcial pasado. Una de las prevenciones es que el patrono no puede despedir trabajadores si antes no solicita una autorización al juez, y que si violenta esta norma, el juez tiene todo el derecho de solicitar su reinstalación, la que el juez ordenará inmediatamente. Entonces, vean que existe un requisito que es que la mitad de los trabajadores, ¿sí?, apoyen la huelga respectiva, ¿sí? Que apoyen la huelga respectiva. Y vamos a ver aquí también que otra peculiaridad es que nos pide que los trabajadores, cuando se hace el conteo respectivo, los trabajadores que se toman en cuenta son los contratados, ¿sí? Previo a lo que establece, previo a haber planteado el conflicto respectivo. Esto obviamente para evitar que en algún momento el patrono contrate trabajadores con la única finalidad de deslegitimar el acto de representación de los trabajadores. Adelante, mi estimada Evelyn Rocío. Buenas noches, licenciado. Solo respecto al artículo 240, en donde se establece que se suspenden los contratos de trabajo, es decir, que no les pagan salario alguno a los trabajadores. Bien, pero eso va a determinar, mi estimada Evelyn Rocío, de si la huelga es declarada justa o injusta. Aquí, recuérdense cuando vimos el tema de la suspensión parcial o total de los contratos de trabajo en derecho de trabajo 1, que tiene sus incidencias particulares, pero aquí muy puntualmente, mi estimada Evelyn Rocío, va a depender de la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿vio? Para que les quede claro. Gracias, licenciado. Va, no tengan pena, eso lo vamos a ver ahorita, no tengan pena. Bueno, entonces vemos de que realmente existe desde la ley una protección al movimiento sindical o al movimiento del grupo coaligado, en el sentido de que los patronos no pueden despedir trabajadores, que se requiere para hacer el conteo respectivo que se haga sobre el número de trabajadores en la empresa o en la institución previo al planteamiento del conflicto. Y por último, que no son tomados en el recuento los trabajadores de confianza. Se recordarán ustedes, vamos a ver rapidito el artículo 4 del Código de Trabajo. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel, ¿sí? Entonces ya vemos que aquí esta clase de trabajadores, entonces los gerentes, los directores, los empleados de confianza del patrono, no, no son tomados en cuenta en este conteo, ¿sí? Entonces aquí creo que tenemos ya los requisitos para saber si una huelga puede ser declarada legal. Recapitulamos, concluye la conciliación. En un plazo de 24 horas, cualquiera de los delegados puede solicitarle al juez que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga. Como no tiene un proceso establecido en la ley, lo vamos a manejar por el trámite de los incidentes. Ya vimos que el auto se debe dictar en un plazo de 3 días. Y para declarar la huelga legal nos vamos al artículo 239 y 241. Hay varios supuestos que cumplir. Abandono y suspensión de labores mantenidos pacíficamente por más de 3 trabajadores y además
haber agotado el procedimiento de conciliación y constituir la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la empresa, ¿sí? Aquí determinamos si una huelga es legal o ilegal, ¿sí? Legal o ilegal. Y vamos al segundo párrafo del artículo 239 que nos dice acá. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Aquí hay un error. El artículo que se debe consignar es el artículo 241, jóvenes. La huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 241. ¿Sí? Dudas, jóvenes, hasta dónde vamos en cuanto a la legalidad o ilegalidad de la huelga. ¿No hay dudas? ¿Queda todo claro hasta dónde vamos? Licenciado, Bueno, buenas noches. adelante, mi estimado Cristian. Me queda la duda ahí con el tema este de constituir la mitad más uno de los trabajadores. ¿A qué se Ajá. refiere, Lic? Bueno, quiere decir, mi estimado Cristian, por ejemplo, que si en una empresa hay 100 trabajadores, sin contar a los representantes del patrón, 51 tienen que apoyar el movimiento de huelga. La mitad más uno. La Ok, mitad de 100, 50 más uno, 51. Un requisito para ir a la huelga es que la mitad más uno del total de trabajadores válidos para el conteo, reitero, excluyendo a los representantes del patrón, tienen que apoyar el movimiento de huelga. Si no existe esa mayoría, ok. no pueden ir a la huelga. Y para el efecto, Entiendo, ¿ah? Lic, pero estos trabajadores tienen que ser parte del sindicato. No, aquí hablamos, mi No estimado precisamente. Cristian, buena pregunta. No, aquí ya es de la totalidad de trabajadores. Aquí ya no hablamos solo de trabajadores sindicalizados o de los trabajadores que hicieron asamblea cuando se formó un grupo coaligado. Aquí el requisito sí lo dice claramente, dice constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la empresa. Aquí sí habla de la totalidad, mi estimado Cristian. Aquí ya nos olvidamos de Perfecto. quiénes son sindicalizados, quiénes no. Si hay, supongamos que una empresa de 100 personas, solo 25 son sindicalizados. Ya a este momento nos olvidamos de ese número de 25 y el juez tiene que constatar, ¿sí? A través de un conteo respectivo, con base a los documentos que ha tenido a la mano. Recordemos que ya pasó la fase de conciliación, que obviamente las partes ya presentaron al juez las nóminas, las planillas del IX. El juez ya sabe cuál es el número de trabajadores de una empresa y los que tienen que apoyar el paro son la mitad más uno del total de trabajadores, mi estimado Cristian, sean o no sindicalizados. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Pero buena pregunta, mi estimado Cristian, buena pregunta. Así que, ojo jóvenes, ahí por favor a todos los demás, si alguien tenía la duda, que quede clara, tiene que ser la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa, no del sindicato, del total de trabajadoras de la empresa. Bueno, aquí nos encontramos entonces huelga legal o huelga ilegal. Vámonos al artículo 244, porque aquí les quiero hacer otra referencia. Artículo 244. Dice, cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si alguno de los interesados, alguno de los delegados, plantea al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, y supongamos que se cumplen todos los requisitos, pero resulta que de los 100 trabajadores, solo 35 aprueban el movimiento de huelga. Entonces el juez declara que la huelga es ilegal porque no cumple con los requisitos respectivos. Y de todos modos, estos 35 trabajadores deciden llevar a cabo la huelga. Aquí el 244 nos está diciendo que
el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días para dar por terminados los contratos de los trabajadores que hayan holgado. ¿Sí? Si la huelga es declarada ilegal y los trabajadores la realizan de todas maneras, el juzgado le fija al patrono un plazo de 20 días dentro del cual el trabajador, sin responsabilidad de su parte, puede dar por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores que, a pesar de la ilegalidad, hubieran acudido a la huelga. ¿Sí? Segundo párrafo, nos dice aquí, las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. ¿A qué se refiere la huelga de hecho o ilegítima, jóvenes? La huelga de hecho o ilegítima sería, por ejemplo, supongamos que los trabajadores le presentan al patrono el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo en la vía directa. Transcurren los 30 días y el patrono se niega a la negociación. Y estos trabajadores, en vez de acudir a la fase conciliatoria, a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social, acuden de una vez a la huelga. O lo que sucede en muchos ministerios. Antes de ir, holgaren es ir a la huelga, mi estimada Anabela. Holgaren es ir a la huelga, o sea, que dejan de trabajar. ¿Sí? Lo que hemos visto a veces en la tele, que es justamente tal vez el ejemplo que voy a utilizar ahorita. No sé si ustedes se han dado cuenta, pasa mucho en los ministerios. Resulta que hay un pequeño conflicto y previo a entrar a una negociación, de una vez acuden a la huelga. Esa es la huelga de hecho o ilegítima, ¿sí? De hecho o ilegítima, que de conformidad con el artículo 244 dice que rigen las mismas reglas que cuando se va a la huelga y esta ha sido declarada legal. Estoy ahorita en el artículo 244. Vamos al artículo 394, último párrafo. ¿Sí? Dice, 394, último párrafo. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente, a petición de parte, pero el periodo de prueba, miren esto sí, súper naranja, ahí se utiliza naranja para los plazos, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Se los he dicho muchas veces, el conflicto colectivo de carácter económico-social tiene muchas particularidades y una de ellas es que ustedes, si van a la ley del organismo judicial, el periodo de prueba es de 8 días. Aquí nos regula que el periodo de prueba es únicamente de 5 días. Sin temor a equivocarme, no manejo profundizar todas las ramas del derecho, pero casi que sin temor a equivocarme, mi estimada Cindy Gabriela, estamos en el 394, último párrafo, ¿sí? 394, último párrafo. Sin temor a equivocarme, creo que es la única rama del derecho donde norma un plazo distinto, ¿sí? Para el trámite de los incidentes. Sin temor a equivocarme, ¿sí? Para que lo tengan presente. Nos dice aquí, distinguido LIC, las deudas políticas asumidas por las personas cuando eran candidatos obligan a los manifestantes del ejército puedan entrar a huelga, así como lo hace Joviel Acevedo. Miren, bueno, o sea, aquí necesito que me entiendan dos ideas. Miren, pues, recapitulemos, jóvenes, y se pierden, me cuenta. Termina la fase de conciliación y los trabajadores van a buscar que el juez se pronuncie para saber si la huelga es legal o ilegal. Bueno, ya vimos los supuestos de cuando es legal. Si la huelga es ilegal, o sea, el juez califica los extremos y se da cuenta que no se cumplen, la declara ilegal, ¿sí? Y si los trabajadores de todas maneras la realizan, artículo 244, primer párrafo, el juez le da al patrono un plazo de 20 días para que, sin responsabilidad de su parte, dé por terminados los contratos de trabajo, ¿sí? Cuando la huelga fue declarada ilegal y la realizan. Ahora, si la huelga es de hecho o ilegítima, ¿sí?
Ahí rige lo que establece el 394, último párrafo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita. Supongamos que en un ministerio empiezan la negociación, no hay un ánimo del patrono de negociar y los trabajadores, en vez de plantear el conflicto, van de una vez a la huelga. ¿Qué le corresponde al patrono aquí? Acudir al trámite del incidente como lo establece el 394, último párrafo. Recuérdense que si la huelga fue declarada ilegal, ya hay una resolución del juez que determinó que es ilegal. Pero si la huelga es de hecho o ilegítima, es decir, antes de todo el procedimiento, el patrono tiene que acudir a la vía incidental, ¿sí? Plantear su incidente para que el juez declare ilegal la huelga y entonces sí, ya le dé el plazo de 20 días para poder despedir a los trabajadores, ¿sí? Ojo ahí con los dos escenarios. Si la huelga se declara ilegal, de una vez le abre la puerta al patrón para que éste los pueda despedir por 20 días. Si la huelga es de hecho o ilegítima, el patrono todavía tiene que plantear en la vía incidental que el juez declare la ilegalidad de la huelga y hasta que resuelva que es ilegal, entonces le va a fijar el plazo de 20 días para que pueda despedir a los trabajadores sin responsabilidad de su parte. Esto sucede mucho en el Estado. Es muy común que los sindicatos se vayan a la huelga sin haber agotado las vías respectivas. Y se recordarán ustedes cuando les di un documento la vez anterior que evaluábamos el conflicto colectivo desde el punto de vista político. ¿Se recuerdan? Que yo les decía que patrono y sindicatos entran en un pulso político para ver quién de los dos termina siendo más fuerte. Entonces, muchos patronos no acuden a plantear, en la mayoría de casos, básicamente en todos, a plantear este incidente para buscar que declaren la ilegalidad de la huelga, por temor a que obviamente el movimiento de trabajadores que se pueda hacer resulte mucho más grande, más allá de que la ley les pueda asistir, que haya una parálisis de labores, que sea una presión mediática, una presión social y un desgaste político. Por eso es que muchas veces en los ministerios, no obstante la huelga es de hecho o ilegítima, los patronos optan por mejor continuar en una negociación y no acudir a la vía incidental para que se declare la legalidad o ilegalidad de la huelga. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? ¿Me entendieron? ¿Huelga legal? ¿Huelga ilegal? ¿Huelga ilegítima o de hecho? ¿Está Sí, claro? buenas noches. Adelante, mi estimada Nora. Me quedó un poquito de duda con respecto al último párrafo del 394, donde Ajá. menciona 5 días. ¿A esos 5 Ajá. días a qué se refiere? Al periodo de... Entendí los 20 días, perfecto. Ajá. Pero estos otros 5 días, ¿a qué se refiere? Bueno, estos 5 días se refiere a mi estimadísima Nora, por ejemplo, yo patrono, le voy a plantear, hay una huelga de hecho, ¿sí? No hemos llegado ni al conflicto y resulta que ya hay una huelga en la empresa o en el ministerio. Entonces yo como patrono vengo y planteo un incidente al juez pidiéndole que declare la ilegalidad de la huelga. Recuérdense que como es la vía incidental, le corre audiencia a la otra parte, es decir, en este caso, por ejemplo, al sindicato o al grupo coaligado, para que ellos se pronuncien y se abra un periodo de prueba de 5 días. Es decir, yo ahí como patrono tendría que mostrar, por ejemplo, las cámaras de seguridad en donde se demuestra que los trabajadores llevan ya 3 días sin hacer nada, ¿sí? Donde se vea que ellos llegan y se quedan sentados en la puerta y ni siquiera permiten que los demás trabajadores entren, por ejemplo. Tendría que poner a la vista el reloj de marcaje donde conste que ya no están llegando, un reporte de producción en donde se note que no se están produciendo los insumos correspondientes, es decir, yo patrono, demostrarle al juez que hubo una huelga. Y los trabajadores, por su parte, si no es cierto, demostrarle al juez que están trabajando y que no es cierto que estén en huelga, ¿sí? ¿Me expliqué ahí? En esta vía incidental, el juez, obviamente, antes de declarar si la huelga es ilegal o no, tiene que tener las pruebas a la vista para resolver lo que corresponda. No sé si quedó claro ahí, mi estimada Nora. Sí, gracias.
¿sí? Ese periodo de prueba es donde cada una de las partes aprueba, valga la redundancia, aporta, perdón, sus medios de prueba previo a que el juez emita ya el auto en donde declara si hay una huelga ilegal o si por el contrario no existe la misma. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Claro, Recapitulamos. claro. Legalidad de la huelga, huelga ilegal, huelga de hecho o ilegítima. ¿Estamos ahí? Licenciado, muy buenas noches. Le saluda Buenas Evelyn. noches, mi estimada Evelyn. Adelante. Sí, fíjese que yo tengo una duda aquí al respecto del inciso C del 241, digamos, porque en el 239 define a la huelga legal que es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, y hace la salvedad que previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241. Pero en ese sentido, digamos, el inciso C, que la mitad más uno debe de apoyar o debe de estar también en huelga. Lo digo porque algunos trabajadores siguen trabajando por, digamos, a veces por la naturaleza de su trabajo, que no pueden abandonar el trabajo por sanciones como los médicos y cosas así, pero sí están apoyando el movimiento de huelga. Entonces quería saber si ese requisito de la mitad más uno tiene que ser de aquellos trabajadores que apoyan la huelga y que están en huelga, o sea, abandonaron el trabajo, o solo que den su aprobación a ese movimiento, perdón. No, excelente pregunta, mi estimada Evelyn, y ahí se adelantó un poquito. Sí, en efecto, tienen que apoyar el movimiento de huelga y como lo vamos a ver más adelante, usted muy bien lo argumentó, hay ciertos servicios que no se pueden paralizar. Entonces, no obstante, apoyen el movimiento, el mismo juez les fija un sistema de turnos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver adelantito, mi estimada Evelyn, pero para despejar puntualmente la duda, sí, se refiere a apoyar, no obstante, a algunos por la naturaleza del trabajo, que lo vamos a ver más adelante, van a tener que trabajar por el sistema de turnos. Para responder puntualmente, mi estimada Evelyn. Excelente, muchas gracias, licenciado. Gracias, vamos a ver, dice Jennifer Lick, ¿puede repetir el proceso de huelga ilegal? Bueno, mi estimada Jennifer, la huelga ilegal es simple y sencillamente tratando de hacer un poco más comprensible. La huelga que no llena los requisitos que establece el artículo 239 y el 241, que yo les decía que obviamente en esta etapa del proceso, el extremo que obviamente le tocará ya nada más corroborar al juez será establecer si la mitad más uno de los trabajadores de la empresa apoyan la huelga correspondiente, ¿sí? Si no llena los requisitos del artículo 239 o el 241, u otro ejemplo, dice en el 239, suspensión y abandono temporal acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por los trabajadores. Por ejemplo, si hay disturbios, si hay quemas de llantas, si hay destrucción del mobiliario, el juez puede declarar la ilegalidad de la huelga, ¿sí? Un ejemplo, otro ejemplo. Muy puntualmente, mi estimada Jennifer, si no llena los requisitos del 239 y del 241, como lo dice el último párrafo del artículo 239, la huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 241. Me dice mi estimada Jennifer, si ahí quedó claro, traté de ser lo más concreto posible. Ah, excelente. Dice Brenda, cuando prevalece el bien común de una economía que daña el país, el Ejecutivo lo ofreció en campaña, el terrorismo y bloqueo se destinó jueces para no endeudar al país. Sí, tema polémico, mi estimada Brenda, polémico, meternos de repente en nuestros temas, pero creo que aquí todos tenemos nuestra apreciación de cómo suceden las cosas. Bueno, regresemos ahora a nuestro artículo 394, artículo 394, segundo párrafo. Dice, ¿qué nos establece aquí? Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. Ojo pues, termina la fase de conciliación. Hay 24 horas, sí, para que cualquiera de los delegados
le solicita al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Ya vimos que el trámite es por la vía de los incidentes, ¿sí? Y que el auto lo debe resolver en 3 días. Bueno, entonces el juez toma su código, artículo 239 y 241, y califica si la huelga es legal o ilegal. No importa cuál sea su resolución, ya sea que declare que la huelga es legal o que la huelga es ilegal, nos establece el párrafo segundo del 394, dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los actos. Otra particularidad del conflicto colectivo, carácter económico-social. No recuerdo yo algún otro proceso entre las demás ramas del derecho donde una decisión, estando en primera instancia, suba a consulta a la sala para que ella tome la resolución definitiva. Y como cualquier tema, digamos, que va a la sala, la misma puede ser ratificado o revocado, ¿sí? Es decir, supongamos que el juez declaró que la huelga es legal, la sala puede ratificar y determinar que la huelga es legal o, por el contrario, revocar, determinando que a su consideración no se llenan los requisitos y declarando la huelga ilegal, ¿sí? El juez emite su pronunciamiento y tiene que elevarlo en consulta a la sala para que dentro de 48 horas emita la resolución definitiva. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos? ¿Todo claro? Todo claro, Lick. Excelente. Bueno, esto es por el lado de los trabajadores. Ahora, aunque no tiene aplicación en la práctica, tenemos que ver del lado del patrón. Vámonos al artículo 245, ¿sí? Artículo 245. Supongamos que quien planteó el conflicto fue el patrono y no los trabajadores, que la ley lo prevé, pero en la práctica creo que nunca se ha dado. Pero tenemos que manejarlo por conocimiento obviamente jurídico. Artículo 245. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenados y mantenidos por uno o más patronos en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos o en su caso comunes a los mismos. Aquí está, ¿sí? La definición de paro legal. Esta es la definición del paro legal. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Vamos al 246, artículo 246. El paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245, que es el que acabamos de ver, abandono temporal ordenado por uno o más patronos en forma pacífica para defender sus intereses frente a los trabajadores. Y regresemos al 246 y 241, inciso B, es decir, haber agotado los procesos de conciliación, ¿sí? Y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos sin responsabilidad para las partes durante este periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación, ¿sí? Entonces, paro legal, de igual manera que los trabajadores, el patrono que de forma pacífica mantenga y ejecute un paro de labores con el propósito de defender sus intereses frente a los trabajadores y además tiene que ser posterior a haber agotado la fase de conciliación, ¿sí? Tiene la obligación, subrayen ahí siempre sus plazos, les reitero, yo lo hago con naranja, con un mes de anticipación, tiene que avisarle a los trabajadores que va a acudir al paro, ¿sí? Para el solo hecho de que, dice aquí,
estos puedan dar por terminados sus contratos sin responsabilidad de las partes. Y artículo 250, ¿sí? Dice, es paro ilegal el que no llene los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Si el patrono no cumple con lo establecido en el artículo 245, 246, les digo, por ejemplo, que el paro no sea mantenido, como dice aquí, en forma ordenada y pacífica, sino que de igual manera sea por la fuerza, el juez puede decretar la ilegalidad del paro. Vamos al 251. Reitero, esto es básicamente teoría, porque en la práctica esta figura no se ve. 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patronos lo realizan, produce los siguientes efectos. A. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. De igual manera, se acuerda que si la huelga es declarada ilegal y de todas maneras la hacen, faculta al patrono por 20 días para dar por terminados los contratos, ¿sí? de esos trabajadores. En el paro, si el mismo es declarado ilegal y el patrono, de todas maneras lo realiza, los trabajadores pueden pedir su reinstalación o pueden dar por terminados sus contratos de trabajo y les asiste el derecho a la indemnización legal que corresponda. B del 251. Hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidos. Si el patrono suspende por 15 días los trabajos, por ejemplo, de todos modos tiene la obligación de pagarle esos 15 días de salario a los trabajadores. Y C, da lugar, dice, en cada caso, a la imposición de la multa de ley. Entonces, si el paro es declarado ilegal y el patrono de todos modos lo realiza, los trabajadores pueden pedir la reinstalación. Y 2, pueden dar por terminada la relación de trabajo y les asiste el derecho a las indemnizaciones correspondientes. 3, puede ser que el trabajador decida quedarse en la empresa y el patrono está obligado a pagarle los días de trabajo todo el tiempo que las actividades estuvieron suspendidas, porque de todos modos el paro se realizó en una contravención a una resolución judicial que declaraba ilegalidad el paro, y finalmente puede hacerse sujeto a la imposición de una multa de acuerdo, dice, a la gravedad de la falta y al número de trabajadores de la empresa. Esto, lo reitero, en la práctica se da nulo, es nulo. Los patronos no acuden a estas figuras, Básicamente, nos tenemos que enfocar más en el tema de la huelga, ¿sí? Que es lo más común, y todavía siendo lo más común es algo que se da muy poco por temas que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, recapitulamos hoy, hemos visto, cerrando la conciliación, 24 horas para que cualquiera de los delegados le pida al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Huelga legal, la que cumple los requisitos del 239 y del 241. La huelga ilegal es la que no cumple esos requisitos. Si la huelga es ilegal y de todos modos la realizan, el juez de una vez va a facultar al patrón para poder despedir a los trabajadores por el plazo de 20 días, ¿sí? Si la huelga es ilegal. Si la huelga es ilegítima o de hecho, ¿sí? De hecho, ilegítima o de hecho, es decir, se hace antes de agotar los procedimientos de conciliación, se hace antes incluso de plantear el conflicto, el patrono, de conformidad con lo que establece el 394, va a plantear un incidente para pedirle al juez que declare la ilegalidad de esta huelga ilegítima o de hecho. Tiene la particularidad que el periodo de prueba son solo 5 días
Y si el juez resuelve que la huelga de hecho o ilegítima efectivamente es ilegal, entonces ya le resuelve que tiene 20 días para efectuar el despido correspondiente. Tiene 20 días, motivo por el cual puede, sin responsabilidad de su parte, despedir a los trabajadores. ¿Sí? Me dicen si queda claro ahí. Y vimos también el paro legal y el paro ilegal. El paro legal es el que nos regula el 245. Los requisitos están en el artículo 246, ¿sí? Si no se llenan estos requisitos, quiere decir que el paro es ilegal. Y si el juez resuelve que el paro es ilegal y de todos modos lo realizan, lo que vimos, los trabajadores pueden pedir reinstalación, pueden dar por terminados los contratos de trabajo y le asiste el pago de todas las prestaciones. Si deciden quedarse en la empresa, el tiempo que haya estado cerrado, el patrón está obligado a pagarle los salarios correspondientes y finalmente se puede hacer acreedor a la imposición de una multa de acuerdo a la gravedad y al número de trabajadores. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? ¿Dudas o consultas? Mucho gusto, buenas noches, les saluda Eddie García. Adelante, mi estimado Eddie. En la última parte dice que declara el juez que le da 20 días para despedir a las personas sin responsabilidad alguna de la parte de patrono. Esa parte es la que no me queda muy clara. En el ¿Cuál es artículo, la perdón, responsabilidad? 244. Correcto. Ah, bueno, Es que lo que dice quiere que... decir... Ajá. Sí, no. Sí, ¿qué quiere decir esa parte sin responsabilidad alguna del patrón? Ah, bueno, lo que quiere decir aquí, mi estimado Giovanni, es de que si la huelga fue declarada ilegal y ellos de todos modos la realizan, el patrono tiene la libertad de despedirlos sin tener que pagar la indemnización correspondiente, porque es por la falta que cometieron los trabajadores al violentar la declaratoria de ilegalidad de la huelga. A eso se refiere, sin responsabilidad de su parte es, cometieron una falta, el juez declaró que era ilegal, de todos modos cometieron la falta o llevaron a cabo la huelga, entonces tengo 20 días sin responsabilidad de mi parte, es decir, sin tenerles que pagar la indemnización correspondiente. O sea, estos trabajadores no podrían demandar reinstalación, no podrían demandar indemnización, por ejemplo, si es un lugar donde no rige la indemnización universal, no podrían decir, miren, fui despedido y tenía 10 años de trabajar. Sí, usted fue despedido porque cometió una falta. ¿Qué falta? No obstante, la huelga fue declarada ilegal, usted la realizó. A eso se refiere, mi estimado Eddie Giovanni. Sin responsabilidad de su Excelente, parte muchas gracias. no se le puede demandar, no tienen derecho a prestaciones. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Adelante, mi estimada Brenda, adelante. Fíjese, con una gran molestia, me he estado comunicando con su auxiliar porque en mi nota del segundo parcial me aparece que no me presenté. Hubo problemas en el sistema, inclusive hoy Ana me hizo favor de enviarme un link que está ahí con usted también para lograr establecer este caso. No puedo recibir ni la clase y la nota no me sigue apareciendo que no me presenté. No sé qué puedo hacer en ese caso. Bueno, mi estimada Brenda, fíjese que vamos a revisar nuevamente porque estuvimos con Javier revisando todos estos casos que nos enviaron y a los que no les aparecen notas porque definitivamente no aparece su examen. Pero voy a revisar personalmente nuevamente su caso particularmente y le doy una respuesta más tardar el día miércoles, ¿oye? Vaya, porque yo si fuera el caso, pues no tendría ningún inconveniente volverme a examinar. Por mí no había ningún problema. Si en caso no apareciera. Va, está bien, mi estimada Brenda. Yo lo reviso personalmente y ya le doy una respuesta, ¿sí? Bueno, muy amable el licenciado. Y para acoplarme al link, ¿cómo le podría hacer? Porque ahorita prácticamente al cerrarse ahorita la plataforma, yo ya no puedo recibir la clase presencial. No sé qué sucedió. Bueno, pero el link es el que mandamos, yo lo mando cada día, mi estimada Brenda, es un link Pero ya no distinto. me llega claro, ya no me llega ni siquiera el link para recibir la clase. O sea, Ah, y no está en el chat de la clase. sí, estoy y todo con el licenciado, creo que es un auxiliar el que lo está apoyando,
pero ya no me llega ni el link y prácticamente yo tengo que estar viendo las clases ya pregrabadas y a mí me gusta estar presencialmente, por cualquier Está duda. bien, mi estimada Brenda, vamos a volverlo a publicar en el Classroom, ¿oyó? No obstante lo que él envíe, yo la del miércoles la publico en el Classroom también, ¿oyó? Vaya, muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche. Bien, estimados amigos, creo que había una pregunta por acá todavía, pero lo vamos a dejar hasta aquí en virtud que son las 19 horas y pues me toca ir con el otro grupo y a ustedes ir a la otra sección. Así que vamos a dejar la grabación Gracias, por Lick. aquí el día de hoy. Gracias, Lick. Feliz noche. Recording stopped. Y feliz noche, mis estimados amigos. Nos miramos el día miércoles, primero Dios. Feliz noche, Lick. Gracias, Feliz Lick. noche, Feliz noche. jóvenes.